Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. María oraba y meditaba el mensaje de salvación de Dios a su pueblo. El ángel de Nazaret la encontró total disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos cuestiona, nos exige, nos ubica, nos alienta. Es preciso leerla con frecuencia, meditarla con detención, vivirla con fidelidad. En la oración, nosotros hablamos a Dios. En la lectura de la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Si lo primero es importante, lo segundo es necesario, lo que nosotros podamos decirle a Dios. Ella lo conoce. Lo que Dios nos tiene que decir siempre es nuevo para nosotros. Madre, en aquellas tan sencillas palabras, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Has encontrado todo el programa de tu vida. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a nuestro proyecto de vida. Amén, amén, amén. De este modo, con esta reflexión, con este saludo que tiene como destinatario a nuestra Madre, María de la Palabra, de eso se trata este espacio. María recordada y celebrada a lo largo de todo este mes de mayo, mes dedicado a María. Dejamos atrás este último jueves 13, la recordación, el recordatorio, la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Así, de esta manera, saludando a María de la fidelidad, a María de la palabra dada, de la palabra aceptada, de la palabra escuchada y de la palabra vivida, hecha acción, hecha vida, hecha carne. Así nos presentamos para comenzar una vez más a compartir este segmento semanal desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, en donde, como repetimos semanalmente, la idea que nos congrega, la idea que nos nuclea, es poder hacer un alto en las ocupaciones, entre tantas angustias, entre tantas preocupaciones que todos y cada uno de nosotros tenemos, exacerbadas, claro está, por este tiempo prolongadamente pandémico, que asusta, que da miedo, que plantea, que nos replantea nuestros valores, nuestros horizontes, nuestros proyectos de vida. En este tiempo, entonces, detenernos a meditar y ver cuál es el sentido y el mensaje y el espíritu de la palabra, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra que en definitiva, en primera y última instancia, es vida frente a tanta muerte. A la luz de la palabra, entonces, este espacio, con mucho entusiasmo, más allá de la escasez de recursos, y el entusiasmo muchas veces es el motorcito que debe guiarnos para ir en busca y en búsqueda de nuevos caminos, en donde el Señor sea el centro de nuestra existencia, para poder, en última instancia, tener y gozar de una vida plena, una vida en abundancia, como Él nos vino a traer
con su resurrección. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y muchas veces nosotros, por hacer caso omiso a lo que el Señor en su palabra, en su testimonio, en su vida, con su vida, nos dice, nos enseña, nos invita, muchas veces por hacernos distraídos, porque estamos distraídos, es que caemos en esas inseguridades, en esos vericuetos, en esas honduras de dolor, que con la presencia del Señor seguramente no ocurrirían. Entonces, caminamos junto a todos ustedes el camino pascual, hicimos el recorrido pascual, cosa que valoramos y agradecemos, vuestros mensajes, vuestras salutaciones, vuestros apoyos, hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de todas partes del universo, gracias a la bondad tecnológica, gracias a la disponibilidad de Internet desde Radio Felatina, y son un motivo más que suficiente y más que elocuente para que nos congreguemos y nos reunamos una vez más desde los micrófonos de Radio Felatina para compartir este segmento a la luz de la palabra. Les agradecemos haber compartido el tiempo pascual y nos está llamando ahora la fiesta, porque aunque no nos demos cuenta, aunque estemos ocupados, preocupados, mimetizados en otro tipo de situaciones, aunque no nos demos cuenta, decíamos, la vida es una fiesta, y este domingo 16 de mayo compartiremos la fiesta de la Ascensión del Señor, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si viven un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 16 de mayo 2021, Ascensión del Señor. Sobre este texto va a ser los comentarios habituales, delicados, abundantes, meticulosos y generosos, el señor Miguel Carreras, a quien, como no encontramos otras palabras, una vez más repetimos lo que repetimos semanalmente. Créeme, Miguel, que es un gusto volver a compartir este espacio desde Radio Felatina a la luz de la palabra, junto contigo, junto con Silvia Patricia en la puesta en el aire. Que seas muy bienvenido, Miguel. Bueno, muchas gracias, Fabián. Voy a repetir también lo mismo que decimos siempre. El gusto es compartido, porque el gusto está precisamente en compartir esta palabra como el Señor la compartió con nosotros. El Señor se compartió con nosotros. Y esto es, en último análisis, aquello que hace el Señor en todos y por todos. El Señor se nos da a todos. Se nos da como palabra viva, palabra que engendra en nosotros la nueva criatura que somos,
la nueva criatura criada en Cristo Jesús, recuperada la imagen que Dios hizo a la suya propia, nos hizo imagen y semejanza suya, precisamente por eso nos llamamos hijos de Dios y efectivamente lo somos. Finalmente se manifestará en la gloria del Señor cuando ésta sea participada, siempre el Señor lo hace en todos y por todos, en cada uno de aquellos que lo hemos seguido fiel y firmemente. Y me acabas de leer vos el Evangelio de Marcos, Fabián, Fíjate vos. Dejando de lado el Evangelio de Juan que veníamos compartiendo estos domingos atrás. Sin duda, pero de todas maneras vamos a hacer una acotación que la podemos tomar libremente, ¿no? Vos sabés que el Evangelio de Marcos, según algunos exégetas, bueno, en el capítulo 16, que es el que terminás de leer, nos está diciendo algo que lo vemos también en Mateo, quizá de una manera uno diría más, no, dicen lo mismo en realidad, dicen lo mismo porque a la luz de la palabra podemos ver con la claridad y profundidad con que la muestra el Señor el sentido vivo de esta palabra. Y cómo esta palabra cuando es recibida por la verdadera fe y desde el amor penetra en nuestro corazón, se instala y queda ahí guardada, como María guardaba todas estas cosas en su corazón. Decíamos que algunos intérpretes entienden que este capítulo 16 de Marcos está agregado al Evangelio de Marcos. Probablemente el Evangelio de Marcos en su origen haya terminado en el capítulo 15. Pero sin embargo acá, teniendo en cuenta, sí, cómo los discípulos del Señor que fueron apóstoles, ¿no? Por el Espíritu Santo que Jesús les envió conforme al cumplimiento de la promesa que había hecho, en ellos los constituye enviados, apóstoles, con el poder de Dios, portadores de la palabra, con la alegría, el entusiasmo y la cercanía que debe tener todo enviado de Dios. Bien, ¿por qué decimos esto? Fíjate, te voy a parafrasear lo que dice Mateo en el capítulo 28, capítulo 18. Toda la autoridad, dice el Señor resucitado, me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, dice, vayan y hagan discípulos de la gente de todos los pueblos, naciones, razas y lenguas, enseñándoles a observar lo que yo les he mandado, otra vez el mandato del Señor, enseñándoles a observar lo que yo les he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor aquí está enviando. Dicho de diversas formas también en el Evangelio juánico, y ahora que lo leemos en Marcos, también está en Lucas, obviamente. Bueno, el Señor está aquí haciendo un mandato, el final mandato antes de la ascensión del Señor. Así que quedamos ahí nosotros como cuerpo de Cristo, aquí en este mundo, cumpliendo con la misión que tiene el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, que es un mandato que tiene una triple forma. Fíjate vos, el carácter magisterial, ministerial y sacramental de esta asignación para la cual se envía el Señor a los suyos. Decimos ministerial, sí, ministerio, vayan y hagan discípulos, pero ojo, de todos los pueblos, no de un solo pueblo, todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, función sacramental, y enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he, mira acá viene el imperativo clásico del Señor, que les he mandado. ¿Qué nos mandó el Señor? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Bueno, y uno dirá, ¿y qué dice Marcos al respecto? Claro, dice lo mismo también, ¿no es cierto? Envía a los suyos el Señor, según el relato de Marcos, según lo que algunos intérpretes de los primeros siglos, y particularmente, quizá, digamos, dentro y en el seno de una teología un poquito más actual, ¿no es cierto?, haya sido posiblemente agregado por una mano cristiana piadosa y creyente, sí, explicitando un poquito más lo que ya está dicho en el Evangelio de Marcos también. Sí, ¿qué señales, qué signos acompañarán a aquellos que verdaderamente creen, siguen al Señor y proclaman su palabra? 1. Expulsarán los demonios. Lo sabemos, sí,
es un poder que tiene todo cristiano por el Espíritu Santo que ha recibido y por lo cual es verdaderamente enviado por el Señor para cumplir esta triple función. Sí, curando a los enfermos. Fíjate otra cosa que llama la atención. Tomarán en sus manos serpientes, beberán venenos y no les hará daño. Bueno, uno diría, bueno, esto realmente llama la atención, ¿no? Si uno lo toma al pie de la letra, pareciera que se trata de seres, en fin, procedentes de algún nivel del espacio que es desconocido. No, somos nosotros. Pero entendamos a la luz de la palabra y en el sentido que tiene la palabra, que es el sentido en el cual se dirige a nosotros siempre el Señor, ¿qué quiere decir esto? Curar enfermos, expulsar demonios, todo por la palabra. Fíjate vos, la palabra es de Dios, el poder es de Dios, ¿no es cierto? El testimonio es nuestro. Ahora, nosotros somos portadores de la palabra, pero aclarando siempre, en este caso decimos, la palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envió. Y el Señor tiene el poder en nosotros. Por eso cuando expulsamos demonios, por eso cuando curamos enfermos, como claramente está registrado en el Evangelio, lo hacemos en el nombre de Jesús. No es un poder nuestro. Nuestro es el poder que nos habita, que es el Espíritu Santo de Dios, por lo cual, Espíritu que nos envió el Señor el día de Pentecostés, y en el cual también somos bautizados, sí, ese Espíritu, ese poder de Dios en nosotros, hace las obras. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros llevamos la palabra, esa palabra que de por sí ya es curativa y milagrosa. Tomar serpientes en sus manos. Es como decir, la posibilidad de apresar fácilmente aquellos espíritus que son espíritus procedentes de la gran serpiente original, del diablo, del Satán, el que se introdujo en el espacio sagrado del jardín de la gracia del Edén e hizo tropezar y caer al al hombre del barro, al Adamá. En nosotros no se produce, pero ya está el poder de Dios en Cristo Jesús, que echa fuera al diablo, como está claramente registrado en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde en la lucha que hubo en los cielos, espiritual lucha, el Señor por su resurrección echó afuera al diablo. ¿Cierto? Un argumento de juicio contra aquel que está en contra de la vida. Beberán veneno de serpientes y no les hará daño. A nosotros no nos hace daño la bebida que viene de aquel que realmente nos da a beber aquello que dispone, que es el veneno de la muerte, el veneno de la mentira. Nosotros bebemos la sangre del Señor, esa bebida salvífica, esa bebida que nos permite perdonar y ser perdonados, sobre todo esto último, ser perdonados por el Señor, porque sella esa sangre en nuestro varón interior, que sella eso que Dios promete, cumple en cada uno de los suyos, el perdón de los pecados. Tenemos de parte de Dios que nos envía la garantía de una protección y una contención absoluta. Por eso tenemos que ir confiadamente, con fe, sabiendo que Dios viene con nosotros, nunca deja de estar con nosotros. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y el Señor cumple sus promesas. Y acá tenemos sintetizado este mandato final del Señor antes de la ascensión, lo que vamos a celebrar, como bien dijiste vos, Fabián, en este próximo domingo, la fiesta de la ascensión. Es una fiesta, y vaya que fiestita, ¿eh? A ver, ¿por qué es una fiesta donde vos lo reafirmás dos veces? A ver, porque le pone de alguna manera un punto a la Pascua, porque es el corolario, porque es el cierre del tiempo pascual. ¿Por dónde andás, hacia dónde apuntás cuando haces hincapié también, cosa que hemos compartido nosotros en la introducción, a este domingo de fiesta? Mira, alguna vez hicimos un programa largo, Fabián, yo recuerdo. La vida es una fiesta. Claro, nuestra emisora fue muy amiga y muy cristiana también, muy católica, y tomamos el título de aquella audición, La vida como fiesta. La vida como una fiesta.
Claro, uno dirá, pero escúchame, la vida en este mundo es una fiesta, es un drama. Con esta pandemia, ahora con esta pandemia ya directamente es un drama, una tragedia total. No, pero no es más esto. sí, la vida es una fiesta si se la vive. ¿La vivimos? ¿La vivimos conforme a la vida que nos da aquel que es el que hace la fiesta? Aquel al cual festejamos y en el cual somos festejados por el autor y creador de la fiesta, que es para siempre. No es una fiesta por un ratito esto, es para siempre. Sí, es para siempre y es una fiesta y es un festejo que nunca va a dejar de ser. Pero para eso hay que participar de la vida. Para eso hay que hacer lo que hizo el Señor. Fíjate, una síntesis. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que la vida fuera fiesta para todos aquellos que están invitados a la fiesta, acuden a la fiesta, celebran la fiesta y viven festivamente de la mejor manera, que somos todos los miembros de la humanidad. Pero para eso el Señor tuvo que realizar un itinerario, pasar del drama a la fiesta, pasar de la muerte a la vida. Tiempo pascual, sí. ¿El Señor murió? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿El Señor ascendió? Sí. ¿El Señor fue a la gloria del Padre en la plenísima unión de la vida en gloria? ¿Fiesta plena, total, luz plenísima de la vida? Sí. ¿El Señor volvió a nosotros? Claro. ¿Qué hizo? Nos envió el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Y nos envió el mismo poder que está en Él, obrando en nosotros. Para que el Dios inaccesible, conforme a relatos veterotestamentarios, sea ahora tan cercano a nosotros, que esté en nosotros, seamos portador de Él, y con la portación de ese Dios, entusiasmo, en teos, ¿no es cierto?, Dios en nosotros, podamos hacer todo aquello que hace a la fiesta que festejamos. Y a partir de este festejo, que nunca va a dejar de ser, iremos precisamente a lo que Dios ha hecho y hace siempre, que es vida, plenitud de vida y nunca deja de ser vida. Por eso, tiempo pascual. Sí, Señor, vimos las lecturas del tiempo pascual. Ahora vos decís, sí, es la consumación del tiempo pascual. Sí, ya se hizo todo, ya el Señor hizo todo. ¿Qué espera de nosotros ahora? Somos los invitados al banquete de bodas, al banquete celestial. Y nada más que acudir, participar de la vida, la unión definitiva con aquel que es nuestro dueño marital en el espíritu, y a partir de ahí ya esta vida galardonada y esta festividad permanente por los siglos de los siglos. Vivamos con... Me impacta mucho tu generosa y conocida y habitual reflexión, pero me puse a pensar en dos situaciones. Esta reciente de la vida es una fiesta, este domingo de la ascensión como fiesta, y lo que señalabas al comienzo, algo así como somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estamos viviendo el tiempo de pandemia, lo cual no se le oculta y no se puede minimizar y no se puede echar de menos. Hay un lugar en el planeta, hermanos y hermanas nuestras, porque así lo sentimos y así son, en Israel, pioneros contra la lucha del COVID, uno de los primeros países, uno de los primeros lugares de la Tierra en ponerse de pie y haber hecho un regreso a ciertas actividades habituales, normales, la nueva normalidad, como se le llama, y cuando todavía estaban o estarían celebrando ese regreso a la habitualidad, aparece este conflicto bélico, una vez más con los palestinos. Y siguiendo lo nuestro, modestamente analizar el texto dominical que la liturgia nos propone, me parece que no nos podemos hacer los distraídos y no podemos pasar por alto esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vencen a la pandemia y al día siguiente se declara un conflicto bélico. Y vos mencionabas
mencionás que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que la vida es una fiesta. Hay algo que mi razón no llega a razonar, hay algo que mi comprensión no llega a comprender, Miguel. Claro, ¿sabes lo que pasa, Fabián? Lo que te pasa, lo que te ocurre a vos nos ocurre a todos los seres humanos. La razón, lo dijimos varias veces, no alcanza. El límite de la razón es el mismo límite del espacio y del tiempo. Nosotros estamos trascendiendo ese límite a partir de la fe. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa, de otra posibilidad. Te tomo una palabrita que dijiste recién. Pareciera ser que el pueblo de Israel ha vencido a la pandemia. Bueno, para mí es un título llamativo en los diarios eso. ¿Ha vencido a la pandemia? ¿Ha vencido al mundo? ¿Algún pueblo vence al mundo utilizando como instrumentos de base para fundamentar y desarrollar una lucha en la cual vence todo aquello que, si no viene el Señor, no es posible que sea derrotado? ¿Vence a la muerte? Uno dirá sí, porque venció la pandemia y evita la muerte que es por causa del virus. Sí, pero la muerte es nada más que esta muerte que experimentamos en la carne que nada aprovecha. ¿O la muerte es otra cosa, así como la vida es otra cosa de lo que llamamos vida? Cuando hablamos de la nueva normalidad, la norma, ¿no? ¿A qué llamamos nueva normalidad? ¿En volver a vivir como lo hacíamos antes de la pandemia? Sin estar enclaustrados, encerrados, prisioneros, de una manera que no nos gusta, pero mientras tanto seguimos prisioneros y esclavos de nuestras propias tendencias que no son precisamente para la fiesta. El morir a causa de la pandemia, el triunfo del virus, digamos, ¿no es cierto? De la peste que ha ocurrido tantas veces, no es la primera vez. Vos fíjate que cuando leemos en el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando comienzan a galopar los jinetes del Apocalipsis, cada uno de ellos está significando algo que se produce, no diría al final de los tiempos, simplemente como elemento para aquellos que están pregonando de manera proselitista el fin de los tiempos. No, siempre ha ocurrido. La guerra, la violencia, la peste, el hambre, las epidemias, todo eso viene como consecuencia de lo que llama la humanidad la normalidad. Ha sido la norma eso. Mirá, desde Adán hasta nuestros días, ¿cuál ha sido la norma, Fabián? Basta echarle un vistazo a un libro de historia, según los distintos enfoques de los cronistas historiadores. ¿Qué vemos en ellos? Y que la historia de la sociedad humana sobre el planeta es una historia de guerra, de muertes, de epidemias, de pestes, de hambre, de todo lo que teníamos aquí antes de la pandemia. Creo que seguimos estando, quizás más acentuado. ¿Pero a qué queremos volver? Por eso no nos entraba en nuestro limitado y humilde razonamiento esto de ser imagen y semejanza de Dios, esto de la vida como una fiesta, con estos condimentos, en este contexto. Digamos, hay algo que nos cierra. Estamos animalizados, estamos brutalizados, nos hemos alejado tanto de Dios que hemos vuelto a una postura violentamente dramática, que queremos solucionar todo a través de las armas, diciendo soy yo, somos nosotros el que tenemos los armamentos más novedosos, más sofisticados, yo tengo la razón y soy el nuevo Dios, soy la nueva ley, y a vos que no me gustás, no me simpatizás, te elimino. Y claro, Fabián, eso es lo que piensa el mundo. Y eso es lo que pensamos todos aquellos que estamos atrapados en la jaula del espacio y del tiempo. Fíjate, bueno, ¿ya cuál es la clave? Vamos otra vez a insistir en esto que recién dijimos. A ver, el Señor en el Evangelio del día de hoy, da un agregadito, Fabián, que considera la Iglesia en el día de hoy, que nos propone el Magisterio, que está siempre dentro de este esquema juánico que es los discursos privados del Señor en el curso de la Última Cena. Sí, el Señor se va,
Va al Padre, los deja tristes, no entienden. Y les agrega algo, un poquito y ya no me veréis. Otra vez un poquito y me volveréis a ver. No me veréis tristeza, me volveréis a ver alegría. Bien, un poquito, no me veréis, el Señor muere. Tristeza. Recordemos los caminantes de Maús, con qué tristeza iban, María Magdalena como lloraba, no encontraba el cuerpo de su Señor. Alegría, el Señor resucitado. Se aparece. Asombro, alegría. Bien, ¿cuál es el itinerario del Señor? Se va del mundo de la muerte, Pascua, y va ¿a dónde? Va al reino de la vida. Él mismo es el reino. Pero estando aquí con la norma por la cual se maneja el mundo, la norma de la enfermedad y la muerte, no lo entienden. Algunos sí lo siguen. Y los que lo siguen ascienden. ¿Y ascienden a dónde? A donde el Señor los lleva. Y a donde les lleva está la fiesta. Ahí es el banquete. Si se quedan abajo, si te quedas mirando para abajo y para atrás, mira, para atrás de esta pandemia históricamente hablando, lo que hay es la misma historia que estamos viendo ahora, con un elemento más dramático, que eso por otra parte la conclusión, a lo que nos lleva precisamente una conducta social de la humanidad a través de multitud de siglos. A esto llegamos. Bien, pero sobre esto, y más allá de todo esto, está el Señor que viene justamente para quitarnos de esta trampa mortal de la esclavitud y el encierro en la jaula del espacio-tiempo y de la norma por la cual se rige el interior de esa jaula y los que la integran y los que la habitan. Ahora el Señor un poquito y otra vez me volveré a ver. ¿Sabes por qué? Porque muere a esta vida enjaulada, que tiene una norma y busca la nueva normalidad, pensando que ahora va a venir algo mejor después de la pandemia y de la tragedia que esta representa, y significa va a venir algo mejor, que será una norma de felicidad plenísima en un mundo que está equipado para otra cosa. La única felicidad plena, pues es malvidar como fiesta, Fabián, es la que nos propone el autor de la fiesta. Viene a llevarnos de acá, de la tristeza, de la mortalidad, de la norma de muerte, viene a llevarnos a la fiesta. Tenemos estos términos que parecen exageradamente optimistas a la luz de un pesimismo extremo que estamos viviendo en este tiempo, porque evidentemente uno ve a través del hecho individual la conducta y el interior de cada persona que se vive realmente con angustia, con dramatismo, un tiempo histórico que realmente es indeseable. Pero para aquel que está verdaderamente unido y siguiendo las pisadas, los pasos del que muere a toda esta realidad triste y de muerte, y resucitado a la realidad de la fiesta, está la esperanza cierta, viva, crecida, creciente, de que ha de ir a un lugar, tiempo pascual, ¿no es cierto? Lo estamos añorando, celebrando y esperando y cumplido ya en esta verdadera vida como fiesta, que es la permanencia en el lugar hacia donde nos dirigimos. Y ahí está el festejo. Y yo llamaría a eso la única, uno dirá la única normalidad, la norma que crea Dios, la norma que es la norma de la vida. De acuerdo a esa norma viviremos. Si buscamos otras normas, bueno, sería una normatividad para muerte de distintas maneras. Entonces no nos hagamos exageradas ilusiones, ni nos dejemos ilusionar demasiado por aquellos líderes o paladines de la apología de un tiempo que no es para la vida, como es este tiempo de la mortalidad en el cual se ha desarrollado su historia de muerte la sociedad humana. Vos decís Israel y Palestina. Sí, Israel, figura del pueblo elegido de Dios. ¿Qué conducta tuvo? Rebelde, incrédula. Bueno, ¿es consecuencia de qué? De la manera del Adán caído. Es eso, ese pueblo. Frente a la palabra de la vida tiene esa actitud de rebeldía, de desobediencia, de incredulidad. Tanto Palestina, por supuesto, cada uno con sus recursos, con sus armas. Manifiestamente Israel está mucho más armado que Palestina, por eso en el terreno bélico, cada vez que se enfrenta, digamos en términos coloquiales, Israel le da flor de paliza a Palestina, como está ocurriendo ahora. Pero ¿cuántas víctimas hay? ¿Quiénes son las víctimas? Y seguramente aquellos que no tienen nada que ver
con el liderazgo de este disparate. Los niños, no los que pelean, los que están refugiados, esos son los muertos. Ahí viene entonces el conteo que se hace estadísticamente para demostrar lo cruel de la guerra. En todo caso siempre es cruel la guerra, aunque sea en el seno de un hogar, de un miembro contra el otro. Así que entonces, por ese lado, ni Israel ni Palestina van a instalar justicia. ¿Por qué se están peleando en la franja de Gaza? Por un terrenito. Por eso pelean y matan. ¿Esa qué es? ¿Normalidad? ¿Es conducta justa para imponer justicia? Ahora, o para imponer un criterio de uno sobre el otro, para mostrarle quién tiene más fuerza en el terreno del combate con armas. Nuestro combate es espiritual, de eso estamos hablando. No contra fuerzas, no contra carne y sangre, como diría San Pablo, sino contra inicuas fuerzas espirituales ubicadas en lugares celestiales. Ahí viene la verdadera guerra santa, como dirían los árabes, los musulmanes, y ahí viene el verdadero combate cristiano, como decimos aquellos miembros de la Iglesia que creemos en algo que conocemos, porque hemos recibido de parte de Dios la revelación de todo esto. Muy bien, de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, compartiendo las generosas meditaciones, reflexiones, que habrá más seguramente, del señor Miguel Carreras, acerca de esta fiesta litúrgica de este domingo 16 de mayo, la Ascensión del Señor. Ahora descansa Miguel y en la operación técnica trabaja Silvia Patricia y llega la música a Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, con Dumas y Mari interpretando y haciéndonos disfrutar esta elocuencia. Yo estoy con ustedes. Todos los
acá estoy con ustedes, Dumas y Mari, la música de Radio Gelatina a la luz de la palabra, compartiendo en esta ocasión el análisis generoso del señor Miguel Carreras, como ocurre semanalmente, en esta ocasión del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20, que refleja la ascensión del Señor. Pasan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea se bautice y se salvará, el que no crea se condenará. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esto, señor Miguel Carreras, del mundo? Ir por todo el mundo. A ver, porque el Señor dice, mi realeza no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ¿sí? Ustedes no son de este mundo. Y ahora aparece, vayan por todo el mundo. ¿Cómo tomar, con qué connotación es este mundo, Miguel? El mundo que pasa, aquello que no permanece. Y no permanece porque no es de Dios, porque no lo hizo Dios así como es el mundo y como debemos entender el mundo. El mundo no es el mundo físico con las construcciones, con todo aquello que muchos que preconizan y predican terriblezas en ese sentido puramente físico. No, el mundo es aquello que nos habita en orden a los espíritus de muerte que predominan en nosotros, que son la descendencia del padre de la mentira y padre de la muerte, el que se infiltró en el lugar de la vida, hizo caer ahí al hombre que Dios había colocado para la vida. Al hombre del barro todavía la da mano, ¿cierto? Eso heredamos. Por eso tenemos en nosotros lo que podemos llamar mucho mundo, costumbres, tendencias, deseos hacia cosas que no hacen a la voluntad de Dios y que no tienen nada que ver con el contenido de la fiesta que viene a proponer nuestro Señor, el Señor de la vida. Por eso viene a quitarnos de este mundo y por eso nos manda para todo el mundo y por todo el mundo, para que hagamos lo mismo que Él hizo, sacar del mundo, de este mar que muchas veces simbólicamente o figurativamente llamamos al mundo, así como mandó a los pescadores, a Pedro y a los que pescaban peces, que fueran pescadores de hombres. Tenemos que ir por todo el mundo para pescar hombres, sacar de las aguas venenosas, envenenadas del mundo, del mar que es este mundo en el sentido puramente negativo, y llevarlas precisamente por el bautismo al baño con las aguas celestiales, con las aguas superiores. Recordemos en el relato del Génesis, las aguas superiores, esas aguas que vienen de Dios, esas aguas que nos bañan por el bautismo. En realidad bautismo quiere decir baño, claro, es un baño sagrado en el cual nos sumerge el Señor cuando morimos precisamente por el baño de esas aguas al veneno del mundo y nacemos de nuevo, y esta es la nueva criatura, y esto es lo que recupera Dios, lo que Dios regenera, lo que Dios vuelve a hacer, aquel hombre nuevo que emerge de las aguas del bautismo. Y bueno, y desarrolla en el mundo aquello que no es del mundo, pero es para el bien del mundo, en el sentido que nos saca de las aguas venenosas y nos purifica por las aguas celestiales. Bautismo, que es una de las funciones de la Iglesia. Habíamos dicho al principio, Fabián, la función sacramental, ¿no es cierto? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso vayan, hagan fruto, pero no se queden pegaditos al mundo, porque este es el lugar de la muerte, lamentablemente, en eso se convirtió, pero Dios no renuncia a lo suyo, viene a aniquilar la muerte, lo va a hacer por la resurrección y como hombre, y a partir de ahí va a generar una nueva, justamente una generación para la vida, que se consumará en la salvación final cuando el Señor venga, la segunda y gloriosa venida, ¿no es cierto?, a consumar todo aquello que ya ha hecho y darle entonces la forma final, la forma de la vida y de la plenitud de la vida, a todo aquello que ha recuperado, regenerado por la redención en el tiempo de la vida en nosotros, para que podamos habitar en el lugar que ha preparado. El lugar es Dios, el lugar es la plenitud de la vida, el lugar es el que Dios quiere para todos nosotros, y lo hace.
porque quiere y puede hacerlo, porque quiere y puede lo mejor, quiere y puede la vida, porque Él es la vida. Ahora bien, la diferencia entre la salvación y la condenación, de acuerdo a lo que manifiesta Marcos para este evangelio, consiste en creer o no creer. Digamos, para un lado, una flechita creer igual a salvación, por el otro lado, no creer igual condenación. Bueno, claro, uno diría, según la terminología de Marcos, pareciera que lo dice así, secamente, ¿no? Pero veamos el contenido de cada uno de los términos, ¿no es cierto? Vos recordás palabras del Señor a Nicodemo. El Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que estaba perdido. Es lo que viene a hacer Dios en Cristo Jesús. Salvar, esa es la normalidad verdadera, ¿no? Esa es la nueva normalidad que el mundo ni espera, ni conoce, ni sospecha. Bueno, viene a salvar lo que está perdido. Bueno, lo recupera, lo hace. Lo hace con el valor de la palabra y de la vida que pone, como aval de esa palabra que pronuncia. Bueno, entonces el que no cree se condenará, porque el que no cree es aquel que, primero, esta palabra que es para la vida no la recibe. Ni la cree, ni la recibe, ni mucho menos la va a obrar, claro está. Es algo que pasa como el viento que pasa, nada más. Y entonces permanece en el lugar donde está, pegadito a la tierra, ¿viste? Pegadito a las cosas de atrás, a las cosas de abajo. Es incapaz de ascender. No hay quien lo despegue. El único que lo puede despegar es el Señor. Pero si no lo sigue el Señor, queda ahí. Queda atornillado en la tierra, en la carne, en las cosas que para él son lo mejor. Las costumbres habituales de un mundo en donde el hombre nace, crece, se reproduce biológicamente y muere. Y sabe que va a morir además. Y además no espera otra cosa. Y eso no es lo que hizo Dios. Dios es Dios de vida, no Dios de muertos. Lo que viene a proponer Dios es lo que siempre propuso, desde el principio. Y lo viene a recuperar también en el lugar donde se perdió de vista ese principio, por no practicárselo de ninguna manera, sino habiéndolo negado, como aquellos que ahora, y actualizando la negación que es desde el principio, niegan también la palabra del que viene a recuperar, con la misma palabra con que nos hizo, viene a recuperar y recuperarnos para la vida a todos aquellos que le creemos, no como el primero que no le creyó y prefirió creerle a la mentira. Y muchas veces aquí en el mundo, Fabián, preferimos creer a tantos argumentos, charlas, conferencias, pero los hay a montones, mirá, a través de los medios fundamentalmente, y de todas las maneras de allegarse al hombre por parte de aquellos que lo hacen, inclusive desde niveles culturales y académicos diferentes y muy elevados, y muchas veces hay mayor preparación intelectual y cultural en aquellos obreros de la muerte que los mismos instrumentos que se integran a la Iglesia de Dios. Pero hay algo que no pueden tener y es el poder de Dios. Y el poder de Dios finalmente se manifiesta de muchas formas, de todas las formas posibles, de todas las formas que el Señor sabe que son eficaces, son para la vida y hacen la posibilidad de la vida en aquellos que inclusive niegan y niegan de una manera feroz muchas veces. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a la serpiente con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. ¿Cuánto tiene de metafórico, de simbólico, estos prodigios que presenta Marcos, Miguel? Sí, porque a nadie se le ocurre decir, qué bueno, alegremente terminamos de hacer este espacio y me voy a tomar un veneno mortal y voy a estar haciendo jajajaja, jijiji. Claro, por eso te digo, si uno lee literalmente, carnalmente, como solían ser los miembros del pueblo de Israel, inclusive los que eran líderes, ¿no es cierto? Fariseos, jefes de grupos, etcétera, escribas, ancianos, leían carnalmente, literalmente, no tenían el espíritu de la luz. La iglesia de Jesús tiene el Espíritu Santo que envía el Señor desde la vida misma. Ese Espíritu que ilumina, que nos guía toda la verdad, que nos hace entender las cosas que Jesús nos dice y no entendemos,
Lo dice el Señor. Ahora hay muchas cosas que tengo que decirles, lo dice antes de ascender, pero no las pueden entender ustedes ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu que les enviaré desde la gloria del Padre, entonces Él los guiará a todo el entendimiento de estas cosas. Y es ahí, en el itinerario concreto que realizamos por la práctica de la palabra, no solamente por la proclamación, no solamente palabra y boca, sino palabra y obras, entonces ahí van a entender el misterio oculto. Y entonces vamos a entender qué es eso de tomar veneno y no morir, qué es eso de tomar serpientes entre las manos, curar enfermos, expulsar demonios. Es todo un poder espiritual que tiene aquel que pronuncia la palabra y con su conducta la avala y la comunica y la traslada concretamente al otro. De manera que éste recibe porque oye y ve. Oye la palabra y ve por el testimonio del que la pronuncia el efecto que esta palabra genera. Por eso es importante la conducta, no palabra y boca, palabra y obras justamente. Si no, simplemente hablamos, pero ni siquiera creemos y mucho menos conocemos lo que decimos. Ahí es donde está el testimonio cristiano. Bien, después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. A ver, Jesús ascendió por sus propios. ¿Cómo es esto que fue llevado al cielo? Sí, vos sabés que precisamente el otro día estábamos revisando la traducción, ¿no? Porque muchas veces cuando leemos estas cosas, el Señor fue llevado. Siempre hacemos la diferencia entre el ascenso del Señor y de la Virgen. Y hablamos respecto de la Virgen de la asunción de María, no de la ascensión de María. Y de Jesús hablamos de la ascensión del Señor. El Señor asciende en función de su propia virtud. No es llevado, como dicen algunas traducciones. La Virgen María sí es llevada. El Señor es palabra de Dios desde el principio y es Dios. ¿Te das cuenta? Tiene el poder de Dios y lo demuestra en el envío que hace de su iglesia y el poder que les comunica por el Espíritu que envía. La Virgen María es criatura, de fe, por supuesto, y tiene una asignación fundamental en la historia de la salvación. Es madre del Señor, del Verbo encarnado. Bueno, en ese sentido ella es asumida. El Señor asciende. Ahí vi algunas traducciones que dicen fue llevado. Bueno, parece que el Señor solo no asciende, hay que llevarlo. No, el Señor ascendió. Y su propia conducta es el ascenso. Porque fíjate vos, una vez que nosotros por la fe resucitamos, mientras estamos en este mundo, resurrección primera, resurrección en el alma, en el espíritu, si tenemos una conducta santa, digna de aquello que hemos recibido en el curso del bautismo, en el cual hemos sido incorporados sacramentalmente al cuerpo de la vida, entonces ese itinerario que desarrollamos en esa vida nueva, santa, conducida por el Señor de la vida y protegidos, contenidos por el Espíritu Santo que nos guía a la plenitud de la verdad, es en nosotros el verdadero ascenso. Por eso debemos decir, el Señor ascendió cuando resucitó, también podríamos decir, Fabián, Sí, el Señor se presentó resucitado 40 días a los distintos testigos que había elegido de antemano, no a todo el pueblo, sin duda, esto fue así, pero ya tenían los elementos suficientes aquellos que lo vieron resucitado para poder ver, entre comillas, pone entender que el Señor ha resucitado. Y toda la conducta cristiana es ascensiva, nos va elevando, porque nos va conduciendo a la plenitud de la verdad. Entonces usted se eleva en la comprensión, no se queda con la imagen niña, casi embrionaria del principio de la conversión. Asciende y llega a la altura, el otro día lo decíamos, de un Cristo maduro, de un Cristo total, que esa es la imagen final de la Iglesia, el Cristo total. A eso vamos entonces. Por eso, desde mi punto de vista, Fabián, ¿no es cierto? Como hay muchos que piensan así, sin duda, en el seno de la Iglesia, a veces las traducciones son ligeramente imperfectas. Yo creo que el Señor debería decir ascendió y no fue llevado ni fue ascendido. Me hago cargo de lo que digo. Muy bien. Miguel, estamos cerca
acerca de la despedida de este encuentro de hoy. No obstante, no me gustaría despedirnos de esta fiesta de la Asunción sin compartir el texto, uno de los textos posibles, de la carta a los Efesios, en su capítulo 1, versículos 17 al 23, que forma parte litúrgica de este domingo de la Asunción. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les concede un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Y es muy claro, fíjate cómo San Pablo, esta traducción es buena. ¿Qué versión tenés ahí, Fabián? La versión del libro del pueblo de Dios. Ahí está, es una buena versión, ¿eh? Es recomendable a mi juicio. Fíjate vos, sí, el Señor, ¿no es cierto? Nuestro Señor. Hablamos del ascenso del Señor. Lo puso por encima de toda potestad y autoridad. Toda autoridad me ha sido dado, dice el Señor resucitado, tanto en los cielos, en el mundo espiritual, como en la tierra, mundo. Toda la autoridad tiene el Señor, como en la carne, ¿no es cierto? Ahí los envía, por lo tanto vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es el poder de Dios que se manifiesta en el hombre Jesús? El Espíritu Santo, que baja a él en el momento, recordás, del bautismo por parte de Juan el Bautista, el Espíritu Santo, en forma de paloma, ¿no es cierto?, graficado. Bueno, ¿y qué es lo que nos envía el Señor a nosotros? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu, el poder de Dios. Fíjate vos, ¿qué dice el Señor como hombre? Siendo palabra de Dios en el principio y siendo Dios, la palabra era Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? No hago nada por mí mismo. Lo que veo y oigo hacer al Padre, eso hago, por eso me ha mandado el Padre. ¿Y qué dice del Espíritu? Claro, ¿y qué dice el Espíritu, Jesús del Espíritu Santo? Se lo dice en la última cena a sus discípulos. El Espíritu Santo que yo les enviará no dirá nada por sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y les digo, tomará de lo mío porque todo lo del Padre es mío. Unidad, Padre e Hijo. La plenitud de la gloria, sentado a la diestra el Hijo. A ningún ángel le dijo Dios eso, sino al Hijo. Después que el Hijo hizo como hombre todo lo que necesita el hombre para volver al lugar donde Dios lo pone. Muy bien, del Espíritu Santo hablaremos en extensión la próxima semana, ya que compartiremos en aquel momento, Miguel, el texto de la fiesta, porque la vida es una fiesta, la celebración, la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Te invitamos, ¿te parece?, a compartir la semana próxima desde Radio Fe Latina un nuevo encuentro a la luz de la palabra, en aquella ocasión con la celebración litúrgica de Pentecostés. Si es así, que el Señor te bendiga junto con Silvia Patricia, con los hermanos y hermanas oyentes, los amigos y amigas oyentes de Radio Fe Latina, y después de tu despedida hacemos el cierre desde la operación técnica Silvia Patricia y nos reencontraremos para celebrar la fiesta de Pentecostés, su parte litúrgica, dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Miguel, ¿te parece bien? Me parece perfecto, Fabián. Volver a reunirnos todos como comunidad, como somos, como cuerpo de Cristo. En esta consideración que hacemos semanalmente de la palabra y en esta audiencia que tenemos tan numerosa, que va creciendo también como crece la palabra en cada uno de nosotros,
y se van sumando nuevos hermanos que van justamente escuchando esta palabra del Señor. Y seguramente más de uno ya gustándola, saboreándola, y seguramente es lo que pretendemos. Mira, yéndose cuando acabamos este programa, más felices de lo que estaban cuando a lo mejor a la mañana se despertaron, quizá a lo mejor con algún problemita menor propio de este tiempo, pero que la palabra en cada uno de ellos seguramente ha estimulado espiritualmente su ser interior y se sienten felices y a partir de la palabra de Dios, que es el efecto que generan todos. Hasta la semana que viene, Fabián, un abrazo y un saludo a todos. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.